¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Este tema fue uno de los que ustedes nos pidieron que platicáramos un poco. A ver, el famoso, tristemente famoso, de forma negativa, lo digo por supuesto, feminicida serial de Iztacalco. Este personaje, ¿no? Que ha ocupado las planas de la nota roja en las últimas horas, en las últimas semanas, en los últimos meses, por la forma en que murió, por supuesto, pero también la manera en cómo operó, incluso dentro del penal. Y yo me quiero ir mucho por ese lado, las corrupciones al interior de los penales y todo ello, pero primero la información en estos 10 minutos de análisis. La muerte del llamado feminicida serial de Iztacalco tiene que aclararse, así lo consideró la jefa de gobierno, Clara Brugada, en un evento público realizado ayer, más bien dicho hoy, perdón usted, hoy martes 15 de abril. La mandataria capitalina confió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esclarecerá la muerte de Miguel N., quien se encontraba desde hace poco menos de un año en el reclusorio Oriente. La jefa de gobierno señaló que lo más importante es que el feminicida fue capturado, enjuiciado y encarcelado, lo que contribuye al combate a la impunidad por el mensaje que se envió de cero impunidad. Con las investigaciones de su muerte no queremos que quede ninguna duda ni que se empiece a especular, sino que quede muy claro en qué circunstancias se dio este suceso. A ver, como se informó el pasado fin de semana, Miguel N., mejor conocido como feminicida serial de Iztacalco, murió presuntamente a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Hace casi un año, el 16 de abril del 2024, el imputado fue detenido tras agredir sexualmente y matar a María José, 17 años, en un departamento ubicado en la alcaldía Iztacalco, en cuyo hecho también apuñaló a la mamá de la víctima. Investigaciones arrojaron que había varias mujeres desaparecidas relacionadas con el agresor y era investigado por al menos 54 feminicidios más. El domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que personal de custodia penitenciaria reportó la caída y contusión del imputado, quien fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario y posteriormente al Hospital General de Iztapalapa, donde tras la valoración fue diagnosticado sin signos vitales. Han comenzado, por supuesto, pues rumores, señalamientos de que fue un asesinato, de que fue un cobro de cuentas, de que fue una venganza al interior precisamente del penal, donde le aplicaron la máxima de que le aplican a los feminicidas. Lo cierto es que el comportamiento de este hombre es bastante, pero bastante, cuestionable, bastante tenebroso, bastante macabro, si ustedes me lo permiten, y perdón que utilice estos calificativos. Mire, por ejemplo, lo que reporta Micaela Varela del País. Cassandra esperaba estos días novedades por el caso del asesinato de su hija, cuando de repente el domingo una noticia la dejó sin habla. Miguel Cortés, este presunto asesino, había muerto en el hospital después de una caída en prisión. La familia se había volcado en tratar de recuperar algo de normalidad estos meses, una cosa muy difícil, muy complicada. María José, la hija de Cassandra, era apenas una niña de 17 años cuando fue asesinada en su casa, a plena luz del día, a manos de este vecino, Miguel Cortés. Detenido poco después, las autoridades encontraron en su casa restos humanos, diarios que apuntaban a al menos otras 7 víctimas, todas mujeres jóvenes, y se convirtió en uno de esos casos que pasan días en los titulares de prensa. Y bueno, el domingo de repente, este hombre murió. Este lunes, la abogada de Cassandra, Erendali Trujillo, ha comparecido ante la prensa en la puerta de la cárcel donde estaba interno Cortés, apodado el feminicida de Iztacalco, tras su detención, en alusión a la alcaldía en donde vivía, y Trujillo ha asegurado que la muerte de Cortés no equivale a justicia, y eso es cierto, y que pedirán que se investiguen las circunstancias de la muerte del sospechoso. También dice se pedirá acceso a la necropsia del fallecido para poder confirmar su identidad, ya que las familias temen que se esté falsificando su muerte. Fíjese usted bien el tema, porque le decía algunas veces, algunas voces dijeron, no, se lo cobraron en la penitenciaría, pero no, hay otras voces que dicen, cuidado, se puede estar falsificando la muerte de esta persona a tal grado que las familiares dicen, no es extraño por la corrupción que impera en los penales, y por lo tanto la abogada pide, ¿no? Que se investigue realmente y se den cuentas reales de qué fue lo que pasó. La abogada también reveló algo, perdón, pero escalofriante. El jueves pasado este hombre había conseguido llamar por teléfono a las familias de sus víctimas para burlarse de ellas.
El proceso por el feminicidio de María José estaba por llegar a juicio el primero de los casos pendientes contra Cortés. Obviamente Cassandra lo aguardaba con ansias. No en vano, ella había tratado de detener al acusado, descubierto en pleno ataque contra su hija, cuando ella llegaba de compras. Cassandra, como le adelantaba, resultó malherida por la embestida de Cortés, que la atacó con un cuchillo, y la mujer sobrevivió en su intento por dibujar la personalidad del acusado. Trujillo había presentado como prueba un perfil psicológico. El documento establece que el detenido es un hombre peligroso para la sociedad y para otros reclusos, un psicópata altamente violento, egocéntrico y narcisista, y esta prueba reforzaba la petición de la Fiscalía de sentenciar a Cortés con la pena máxima de 116 años por este feminicidio de María José y tentativa de Casandra. La abogada narró que la prueba del perfil psicológico fue descartada por el juez Juventino Gómez, quien acumula acusaciones de mala praxis. Este hombre acumula acusaciones de misoginia tras llevar el caso de la cantante Irma Lidia, asesinada a tiros por su marido, otro feminicidio, en un restaurante de la Ciudad de México, y la defensa de Cortés apeló a la presentación de esa y otras pruebas para el juicio, retrasando la fecha para que se enfrentara a la justicia. A 3 días del aniversario del último asesinato o la conmemoración del último asesinato y pese a la constante vigilancia en el reclusorio, pues Cortés consiguió acceder a los teléfonos de algunos familiares de sus víctimas. Desde una caseta telefónica dentro del penal llamó a varios de ellos, entre estos a la hermana de María José, y la fiscalía debería haber activado algún tipo de medida de prevención. No, imagínese, el tipo consigue los números y tiene toda la libertad de hablar, aun y cuando se ha definido que es una persona con estas características. El tipo se burló y les dijo que no se arrepentía absolutamente de nada de lo que hizo, que incluso lo satisfacía. Entonces, 3 días después, cuando tenía una audiencia para vincularlo al proceso por los casos de dos víctimas, es trasladado a un hospital tras haber sufrido una caída en su celda. Horas más tarde falleció en un hospital por un paro respiratorio. Es lo que se dice de este hombre, que hay que recordar, este, pues es un tipo que desde un principio se habló mucho de cómo aparentaba ser otra persona. Los vecinos hablaban de él, como un tipo tranquilo, como un tipo, sereno, ¿no? En muchos aspectos. Este, y lo que fue demostrando es que muchas de las víctimas habían sido sus novias, como Frida Sofía, desaparecida en 2015, o conocidas como Amairani, vista por última vez por Cortés en 2012, y cuya carpeta de investigación contenía declaraciones de su relación con él. Y otras víctimas habrían sido compañeras de trabajo, porque hay que recordar que él andaba metido en todo lo que era la bioingeniería, ¿no? Una de ellas, Viviana Elizabeth, que tenía 32 años de edad cuando desapareció en 2018 y trabajaba en un laboratorio donde fue compañera del sospechoso. Y la antigüedad de los casos, tanto víctimas relacionadas con su entorno a lo largo de tantos años, entrevistas, por supuesto, de investigadores, pues desataron las críticas hacia la fiscalía por no haber detenido a Cortés mucho antes del feminicidio de María José. Un tema que lamentablemente se ha colocado siempre cuando se tratan este tipo de agresiones, de feminicidios, de intentada de feminicidio, en donde los ministerios públicos regularmente no actúan de una manera más empática, más sensible, y dejan y abren la posibilidad de que esto suceda. Mucha gente se ampara diciendo, no, es que mientras no lo haga no lo puedes juzgar, mientras no actúe de cierta forma es interpretación y la ley es la ley, cuando en realidad te topas con casos de plena omisión por parte de la fiscalía, por parte de omisión por parte de los propios ministerios públicos. Y el punto aquí es que a final de cuentas hasta qué grado llega la desconfianza en las propias autoridades por la forma en cómo se manejó toda esta información, por la forma en cómo se estuvo discutiendo toda esta información y la protección en un momento dado que durante mucho tiempo tuvo este personaje, ¿no? Que las familiares dicen, hasta que no se sepa si realmente es él, no podemos estar tranquilos. Y la propia jefa de gobierno dice, se tiene que aclarar. Basta de especulaciones. Este hombre fue capaz de hablar a las víctimas antes de morir, supuestamente, y habrá que esperar lo que se llegue a la fiscalía. No es tan complicado ni tan tardado, ¿no? A final de cuentas, saber si una persona es la que dice ser y la que fallece. Una muestra más de lo que se tiene que cambiar. Por eso le hemos dicho, no basta la reforma al Poder Judicial, se requiere sí o sí la reforma a las fiscalías, se requiere sí o sí la reforma que toque a los ministerios públicos.
que toque las penitenciarías de este país también, porque son las tres patas para conseguir una justicia en todos los sentidos, un sistema de justicia que funcione. Las fiscalías no pueden estar fuera de toda esta discusión por la forma en cómo operan muchas veces y cómo por corrupción, por misoginia, por odio, por incapacidad, eh, provocan actos que pudieron haberse evitado con un poco más de sensibilidad y de empatía. Y lo mismo pasa con los penales. Los penales no puede ser posible que un tipo que está acusado de feminicida consiga los números telefónicos de los familiares de sus víctimas y les hable para burlarse libremente sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de control. 10 minutos de análisis, déjeme su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer.